Saludos compañeros, ¿me escuchan por ahí? Sí se escucha. ¿Sí me escuchan por ahí? Buenas tardes, ya casi iniciamos. Regálenme nada más un par de minutitos más, por favor. Aló. ¿Se escucha Buenas alguien? tardes. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Adriana Araya. Hola, Adriana. Profe, yo estuve de viaje, no sé, por ahí le había mandado un correíto y hasta esta semana me estoy incorporando. Excelente, bienvenida. Muchas Sí, ahí gracias. vi el correíto, tengo que contestarte lo de las lecturas. Ya me puse al día con los compañeros, entonces creo que Perfecto. estoy al día. Muchas gracias. Excelente, excelente. Más bien disculpa ahí el atraso. No, tranquilo. Dieciséis, Santiago. ¿Qué va a hacer los amigos? ¿Seis qué era? Listo, Pati. Creo que Adriana es la que tiene el micrófono abierto. ¿Tiene el mic abierto? No, yo no. ¿Alguien tiene el mic abierto? No, igual profe. Ni el profe. El anfitrión es el único que veo. Nelson, usted lo tiene abierto. Mira. Cuando entró sin audio. Ok, habíamos 17. ¿Cuántos somos en curso? Como 18, ¿no? Veo a Beth, Nash, Adriana, Julián. Perfecto. Ok, vamos a dar inicio. Primero que nada, buenas tardes. Solo confírmame que sí se está escuchando bien, por favor. Póngame un sí en el chat, please. Thank you. Bueno, nos encontramos nuevamente por acá, ya en la sesión número 3 del curso. Y bueno, la semana pasada habíamos hablado y habíamos estado conversando un poco sobre los desafíos del desarrollo que teníamos en este momento dentro de nuestra realidad país, dentro de nuestro contexto nacional. Y lógicamente, por tanto que habíamos compactado información y tan poquito tiempo que tuvimos, al final el ejercicio donde íbamos a reflexionar un poquito, íbamos a discutir un poco, se nos hizo pequeño, el tiempo se nos hizo realmente corto. Entonces yo quería empezar abriendo un espacio de unos 5 o 10 minutitos por si alguna o alguno de los participantes se había quedado con alguna idea, alguna reflexión, alguna pregunta, alguna consulta sobre esto que
estuvimos conversando la semana pasada. Abro el espacio en este momento para alguno o alguna que quisiera comentar algo al respecto. Cri, 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 cri. Ok. Para retomar un poquito, la semana pasada estuvimos viendo algunos de los retos que tenemos como nación a nivel demográfico. Igual si en algún momento alguno tiene una pregunta, me escribe en el chat y abrimos el espacio en el micrófono para conversar. Esto es como un resumen, esta diapositiva de lo que estuvimos conversando un poco la clase pasada. Estuvimos hablando sobre que el país tiene un nivel de costo de vida alto, relativamente alto en comparación con otras naciones. Por lo tanto, aunque tenemos un nivel de ingresos más alto, este se cancela con un nivel de costo mucho mayor que el de países vecinos. Lógicamente, esto le complica o le dificulta más la vida a las personas que se encuentran en los primeros quintiles de los ingresos en el país, que son la mayoría. Por otro lado, estuvimos conversando un poco sobre el nivel de pobreza en Costa Rica, que se ha sostenido, se ha mantenido en el 20, 21, 22% en las últimas casi 4 décadas, desde los 80 hasta el presente. Hemos tenido a una persona de cada 5 en condiciones de pobreza. Y hablábamos también la semana pasada un poco sobre que en el país había una especie como de reciclaje de esa pobreza, donde personas que estaban por encima de esa línea de la pobreza, que hablábamos de aproximadamente 120,000 colones mensuales, caían o repetían constante o periódicamente por debajo de la línea y estaban en ese ir y venir dentro de esta categorización. Por otro lado, estuvimos hablando de una situación real que se presenta en el mercado laboral costarricense sobre la dificultad que encuentran los jóvenes de menos de 25 años para encontrar empleo. Y no solamente jóvenes sin escolaridad alta, sino también jóvenes profesionales con más años de escolaridad, junto con las personas mayores de 50. Y aquí hay otra particularidad. Dentro de estas dos poblaciones o dos segmentos de la población que tienen altas tasas de desempleo, también se nos viene a sumar un tema de realidad macronacional, donde ahorita estamos, según números oficiales, rondando en el 11-12% de desempleo, que muy probablemente sea un poco más, un par de puntos, 3 puntos más, lo cual viene a generar que un gran porcentaje de la población emprenda en emprendimientos de subsistencia, emprendimientos por necesidad, que en la gran mayoría de los casos terminan siendo emprendimientos que se encuentran en la informalidad, donde también tenemos datos o estadísticas que nos dicen que casi 1 millón de personas en Costa Rica trabajan en la informalidad en el presente en el país. También estuvimos conversando un tema de discriminación en el mercado laboral y lógicamente a la mujer ser discriminada para conseguir empleo, lógicamente nos encontramos con mayor incidencia de personas en condiciones de pobreza en mujeres que en hombres. También estuvimos hablando sobre las dos Costa Ricas, estuvimos hablando sobre la Costa Rica rica y la Costa Rica pobre, estuvimos hablando sobre las dos realidades país, donde nos encontramos con una zona rural que relativamente ha sido abandonada en temas de desarrollo, en bienestar para la población, y una Costa Rica rica que se encuentra ubicada en el GAM, que es donde tenemos ubicados prácticamente al 50% de la población, de los habitantes, en el 20% del territorio nacional, en el GAM, y esto nos viene a generar otro tipo de problemas como de personas por metro cuadrado, temas de salubridad, hacinamiento, etc. Aquí estuvimos también hablando en el punto 6 sobre la problemática de las pensiones a futuro. Nos encontramos en un momento de la historia donde demográficamente la pirámide poblacional se ha estado invirtiendo y se continuará invirtiendo
a nivel de que cada vez tendremos más adultos mayores y de hecho estamos llegando a una etapa donde vamos a encontrarnos a adultos mayores cuidando a adultos mayores. Y dentro de las estimaciones que nos dan para las próximas décadas pronto, vamos a estar en Costa Rica teniendo una esperanza de vida de los 100 años aproximadamente. Más tiempo nosotros pensionados, más tiempo de longevidad, y esto acarreará una serie de situaciones complejas con respecto al tema de planificación nacional. Estuvimos conversando también sobre un tema de educación relacionado con la calidad más que la cantidad, donde definitivamente hay que hacer una reestructuración dentro de lo que es educación como un pilar, como una base fundamental cuando queremos hablar de desarrollo. Y de cómo nosotros estamos en este momento en el país sufriendo una especie de dificultad o de bache tributario, fiscal, debido a que en la última década el país ha gastado un poco más de lo que le ingresa a las arcas y esto ha venido generando que la deuda pública vaya creciendo. Esto tiene un impacto a nivel de impuestos, tiene un impacto a nivel de inflación, tiene un impacto a nivel de tasas de interés en los créditos bancarios y esto lógicamente ha venido provocando que el entorno macroeconómico se vea un poco más oscuro en el corto o mediano plazo. Y estuvimos conversando para finalizar en el punto 9 sobre el tema del PIB, que no es suficiente en su crecimiento. Tenemos que hablar de desarrollo, que es el enfoque de este curso, donde, como podemos ver, tenemos que tocar un montón de aristas: corrupción, salud, educación, criminalidad. Tenemos que tratar temas ambientales, temas relacionados con corrupción. Aquí en Costa Rica, un informe que hizo la Contraloría decía que somos uno de los países donde tenemos menos niveles de confianza en lo que son empleados públicos y tal vez por escándalos o temas mediáticos que han estado surgiendo en la última década, muy sonados en los medios de comunicación, que hacen que se incremente el nivel de desconfianza de la población. Y eso, lógicamente, tiene un impacto a nivel social. En fin, hablamos del tema de infraestructura y hablamos de muchos de esos desafíos que tenemos que resolver en el país en este momento. No sé si luego de hacer como ese resumen de lo que estuvimos conversando la semana pasada, alguien quisiera aportar algo o tiene alguna consulta. Ok, aplico silencio positivo. Si alguien tiene igual una duda o algo así, recuerden que tenemos el chat en la plataforma para que lo anoten por ahí y ahí nos vamos dando cuenta de cómo vamos. Una de las consultas que me hicieron en el transcurso de la semana era que repitiera un poco lo de la estructura del trabajo final. Y aquí quise hacer como nada más un repaso, incorporar esta diapositiva, porque quería dejar el asunto bien claro. Cuando estamos hablando del trabajo grupal, el trabajo final del curso, la idea es identificar alguna problemática a nivel de desarrollo que podamos observar en una comunidad, en nuestro trabajo, en una población en particular. Ahí yo les decía la semana pasada que lo dejamos abierto para que ustedes tengan la alternativa de trabajar con un tema que les mueva, que les apasione, que les inspire. Yo sí me atrevería a decirles que si me quieren enviar un correo electrónico diciéndome, profe, mire, es que estamos hablando en el grupo de la opción A, la opción B y la opción C, tenemos estas tres opciones y no sabemos por cuál irnos y quieren consultármelo, yo con muchísimo gusto puedo darles alguna guía, algún comentario al respecto, en el caso de que tengan varias alternativas en ese momento. ¿Qué me dicen por acá? Patricia, este es su micrófono, profesor. ¿Cómo? Este es mi micrófono. No entendí eso. Sí me están escuchando bien, ¿verdad? Ok. Les decía que, es que Patricia Pereira no tiene micrófono. Entonces, si no tiene micrófono,
no va a poder opinar, no va a poder hablar, pero sí me escucha Patricia Pereira. Ah, ok, en el caso de Patricia, sí. Si tienes alguna pregunta, igual el chat para todos. Ahí todos podemos escribir cualquier duda, pregunta o consulta. Es que no vi que me hayas enviado el mensaje privado. Perdón, Patricia. Les decía, como primer punto es identificar alguna problemática o alguna oportunidad de atender alguna situación. Segundo, generar alguna solución ante esa problemática. Y cuando digo solución, vamos a crear una propuesta de valor, un producto, un servicio X, que lo vamos a desarrollar como si fuera un proyecto, donde vamos a justificar también esa problemática que identificamos previamente, a cuál ODS podría corresponder a la hora de atenderlo. ¿A cuál de los ODS? Yo les había dicho que 3, pero es que ustedes se van a dar cuenta que hay cierta transversalidad en, a la hora de desarrollar un proyecto de tocar 2 o 3 o hasta más, pero tiene que haber uno que es como el ODS principal que se va a abordar en el proyecto. Por otro lado, aquí se les va a pedir un mini diagnóstico del entorno que justifique en ese punto 1 que ustedes están explicando o que le dé cierto orden a el proyecto. Creo que no debo de profundizar en el tema de cómo elaborar una matriz del FODA o de las 5 fuerzas de Porter. Igual, si en algún caso me dijeran, José David, yo nunca he hecho un FODA o yo nunca he trabajado con la matriz de las fuerzas de Porter, yo puedo hacer una breve explicación o, si gustan, alguno me pone un correíto por aparte y yo le puedo facilitar algunos documentos o alguna bibliografía corta para que pueda hacer ese pequeño diagnóstico para seguir sustentando y justificando el punto 1 de la problemática. En este proyecto se les va a solicitar que creen una misión, visión, valores, como si fuera un proyecto normal, como cualquier proyecto. Y vamos a trabajar 2 opciones, o el Balance Scorecard para darle orden al proyecto, o vamos a trabajar un modelo Canvas. Yo prefiero trabajar el Balance Scorecard y el que voy a explicar es el Balance Scorecard en la próxima lección. Pero si ustedes ven que se les hace muy complicado el balance en algún caso, voy a permitir como segunda alternativa que expliquen el modelo a través de un Canvas, que es un poco más simple, pero lo ideal sería trabajarlo en un Balance Scorecard. Estoy segurísimo y se los digo con conocimiento de causa por lo que ha pasado con la generación, la primera generación y la segunda, que al principio me dicen en el curso y batallan conmigo con el Balance, pero después cuando siguen avanzando en la maestría se dan cuenta de que el Balance era una herramienta que les puede ayudar bastante a lo largo del curso. Entonces, bueno, la otra semana voy a explicarles cómo desarrollar el Balance, pero es un Balance Scorecard social. Es un Balance Scorecard que tiene el 5º elemento que les conversaba en la primera sesión, si no me equivoco. Vamos luego a identificar cuáles son los grupos de interés. Es importante que identifiquemos cuáles son esos grupos que van a tener algún tipo de afectación, en los que vamos a tener algún tipo de impacto, llámense comunidad, llámense clientes, en el caso de que sean clientes, llámense accionistas, socios, colaboradores, empleados y proveedores, ¿por qué no? Aquí la idea es identificar los grupos de interés y por otro lado, cuál sería la gestión o cuál sería el trato que se va a manejar con cada uno de estos grupos de interés a través de nuestro proyecto, a través de nuestra iniciativa, que como les decía desde la primera clase, puede ser un emprendimiento a nivel privado, puede ser una empresa, o puede ser un proyecto desarrollado desde dentro de una organización, no importa si sea pública o privada. Por otro lado, vamos a tener que trabajar un tema de comunicación, cómo vamos a divulgar el proyecto, cómo vamos a cacarear el huevo, diría mi abuela, porque existen infinidad de iniciativas bastante interesantes que al final no logran tener más impacto porque no logran resolver el tema de cómo divulgar, cómo comunicar y cómo poner en la mente de las personas o posicionar en la mente de las personas el concepto para generar un efecto derrame en el tiempo. También trabajar el tema del modelo financiero, que es el punto donde más se nos quedan pegados a veces los alumnos o los compañeros. Y es la parte donde tenemos que ser súper creativos. ¿Cómo vamos a generar para que el proyecto
sea autosostenible y logre generar por sí mismo los recursos financieros de operación del mismo sin tener que estar dependiente de un tema de donaciones, que es uno de los problemas más típicos que se presentan en este tipo de iniciativas. Son dependientes de que vengan fondos de cooperación a nivel internacional o son dependientes de que aparezca un filántropo que tenga unos cuantos millones de dólares de más y quiere invertirlos en el proyecto. Y en el momento que se cortan esos recursos, simplemente el modelo cae. Por eso aquí tenemos que inventarnos alguna forma circular donde nosotros brindemos algo por lo que podamos generar recursos frescos y con esos recursos frescos se pueda impactar a más personas en el tiempo sin importar si llegan o no llegan donaciones. Por otro lado, mecanismos de control, que yo la otra semana les voy a enseñar una herramienta que va ligada con el Balance Scorecard que nos ayuda a controlar y a medir los avances del proyecto en el tiempo, junto con una gráfica de Gantt o con una calendarización de las actividades que van a programar en el Balance para darle forma y estructura al mismo. Al final, un cierre normal, como en todo trabajo, donde la idea es que aporten algunas ideas adicionales, recomendaciones o algunos puntos que tal vez hayan quedado por fuera o que no se hayan podido abarcar en los puntos anteriores. Y aquí se les va a pedir que para el final del curso tiene que hacerse una presentación de unos 20 minutos, que yo les decía la semana pasada, porque la idea es durar aproximadamente 30 minutos con cada grupo, pero contemplando que los 10 minutos adicionales son para preguntas y es un espacio para debatir un poquito y aportar a lo que vamos a ver de cada proyecto, desde una forma constructiva. Pregunta Adriana, que si con respecto al punto 10, plan de contingencia se refiere, bueno, sí, me refiero a un plan B, plan C, plan X, plan Y, plan Z. En el caso de que sucedan estos acontecimientos que creemos que pueden ser probables, recomendamos entonces hacer un cambio en el punto 1, 2 y 3 que recomendamos. El punto 10 es como si ustedes consideran necesario que tiene que haber un plan B en el caso de que algo no salga como lo tenemos previsto y que suceda un segundo escenario que puede ser altamente probable dentro del caso en específico. Y aquí, en el punto 11 también, recordarles que nos vamos a hacer editores, nos vamos a hacer youtubers y les voy a pedir que me graben un video de 5 minutos máximo, ojo, dije máximo, donde me logren vender la idea, no a mí, a cualquier persona que ande en la calle, cualquier persona que nos pueda ver, que nos logren vender la idea de por qué su proyecto es el proyecto y el proyecto que va a resolver X problemática en X o determinada situación. Máximo 5 minutos. Yo recomiendo aquí 3 cosas. Número 1, hay un montón de editores de videos gratuitos. Uno que utilizaron mucho el año pasado es el Windows Movie Maker, que ese se descarga de forma gratuita por internet, Windows Movie Maker, y lógicamente grabamos los videos con el teléfono. No tiene que ser un video profesional, repito, o sea, no quiero tampoco que nadie se me estrese demasiado por el tema de edición, porque aquí el objetivo en el tema de edición, o sea, no estamos en un curso de producción audiovisual, aquí es más importante el fondo que la forma. Haremos el esfuerzo, por supuesto, de que quede bonito, pero dentro de las limitaciones que todos tenemos acá, porque no somos especialistas en el tema de producción audiovisual. Entonces, en esa parte, estamos claros que el peso está en que la idea que está de fondo sea atractiva, más allá de que el video sea editado como si fuéramos profesionales en el tema. Y yo les había comentado también en esa lección, esta presentación ustedes ya la pueden descargar de la página que yo les había comentado la semana pasada. Aquí, en este link, ustedes le dan clic al link y van a poder ver los videos que han grabado sus colegas, sus compañeros de años anteriores, que han subido sus videos ahí para que queden para la posteridad. Eso a nivel del trabajo. Igual hay cosas que vamos a seguir viendo a lo largo de las lecciones, por supuesto. Pero aquí lo más importante, lo más relevante es
la creatividad que tengan ustedes para identificar alguna problemática relacionada con discriminación, con educación, con la sociedad, con ciudades, sociedades sostenibles, alguna problemática relacionada con tema ambiental que se pueda atender. Que de hecho ya vamos a ir entrando en las próximas sesiones con los ODS para que ustedes puedan aterrizar más la idea. Hasta aquí preguntas, dudas, consultas. ¿Dónde se ven? Aquí, Evet. Aquí, en este link de la diapositiva, cuando ustedes posicionen el cursor encima de la diapositiva y le den clic, lógicamente ahorita no en el video, en la presentación cuando la descarguen, ese link la va a llevar al canal de YouTube que usted está grabando. No entendí eso. ¿Dónde se ven las presentaciones grabadas? Las presentaciones grabadas se ven aquí. Eso ustedes lo van a tener en el PDF que pueden descargar. Y esta clase también queda grabada. La clase, sí, todas las clases virtuales, tanto conmigo como con Don Luis, quedan grabadas. Entonces ustedes van a poder repetir esta lección 3, 4, 5 veces a lo largo de la semana si quieren memorizar los puntos tratados. Esas clases se bajan, es una buena pregunta. Si no me equivoco, Patricia, eso está quedando en el aula virtual de ustedes o van a quedar archivadas ahí. Pero igual, si no se logra resolver lo del tema de las aulas virtuales, yo sé que con don Raúl buscamos algún mecanismo para que a ustedes se les facilite por otro medio, porque todas las clases virtuales quedan grabadas. De hecho, después ahí en la escuela las revisan todo para ver lo que hicimos durante la lección y lo que aportamos y lo que el profe vino a conversar. Pero sí quedan grabadas. Y son de acceso para todos. Y quiero ponerles este videito antes de empezar ya con entrar con materia. Este es un video un poco caricaturesco, pero que es el inicio del tema que quería conversar hoy con ustedes, relacionado con la ética en los negocios, que de hecho es una de las lecturas que debían ustedes realizar, que yo les había dejado la semana pasada. Y antes de comenzar, entonces, voy a ponerles este video para que lo puedan analizar un ratito y espero les agrade un poco con este video iniciar el debate al respecto. Regálenme nada más un segundo para ver aquí cómo lo activo y... One second. Jaja. Parece que la plataforma, al insertar el video en el PowerPoint, no reconoce el video. Pero si no lo reconoce, no hay problema. Nos salimos. Un segundo. Un segundo, chicos. ¿Pueden ver el video ahí, chicos? Que se está moviendo. ¿Me pueden contestar si están viendo el video? Ok, voy a dejarlo así. No sé por qué por formato no puedo abrirlo en pantalla completa. Pero desde ese tamaño yo sé que se va a poder ver bien. ¿Se escucha bien? Hola amigos de la vida salvaje, ¿listos para adentraros en los misterios de la naturaleza? Hoy investigaremos las costumbres de una especie en peligro de extinción. El Homo consumus, habitante del planeta Tierra. Acompañadme en un nuevo programa de grandes documentales marcianos. En el programa de hoy, el ultimátum evolutivo. Este es el planeta Tierra.
el hábitat del Homo consumus. Estos especímenes se integran en una sociedad muy organizada que se amontona en colonias como esta. Aproximémonos a la madriguera de una de estas curiosas criaturas. Y aquí tenemos a nuestro amigo el Homo consumus dispuesto a enfrentarse a una nueva jornada en su lucha por la supervivencia. Observémosle durante su higiene diaria. Vean con qué despreocupación desperdicia el agua, a pesar de la escasez de este valioso líquido. La energía eléctrica tampoco está a salvo de su inconsciencia derrochadora. El Homo consumus se ve obligado a desplazarse a su quehacer diario. Podría hacerlo en autobús, ahorrando combustible, humos y ruidos, pero un egoísta concepto de la independencia les lleva a utilizar transportes individuales que multiplican la contaminación. Veámosle ahora en su puesto de trabajo. Podría imprimir esas copias en papel reciclado, pero el Homo consumus prefiere siempre algo nuevo, por mucho que implique talar árboles innecesariamente. Supongo que ahora reciclará todo ese papel. Pero, ¿qué va a hacer? ¡Oh, vaya! ¡Menudo sinvergüenza! Aquí le tenemos durante un descanso. Parece que tiene calor. Ahora tiene frío. El Homo consumus busca siempre su mayor comodidad, ignorando el desgaste que esto supone para el ecosistema y llegando incluso a poner en peligro su propia supervivencia. Se trata de una conducta irresponsable a la que aún no he encontrado explicación lógica. La vida salvaje sigue ocultando misterios indescifrables. Bueno, ya acabó su jornada. Pero apaga también esa lucecita. Aunque no lo parezca, sigue consumiendo energía. ¡Oh, qué cabeza de chorlito! Perdón, apreté algo. Perdón, apreté algo. Se trata de una conducta irresponsable a la que aún no he encontrado explicación lógica. La vida salvaje sigue ocultando misterios indescifrables. Bueno, ya acabó su jornada. Pero apaga también esa lucecita. Aunque no lo parezca, sigue consumiendo energía. ¡Oh, qué cabeza de chorlito! Un momento, ¿vas a comprar ese mono? Claro, ese es tan gracioso, pero ¿cómo es posible que sea tan barato? Si no montas 1000 monos antes de esta noche, te quedas sin tu ración de pan reseco. ¿Está claro? Al dedicarse a fabricar monos de juguete, este cachorro humano no puede estudiar ni jugar, carece de derechos y está expuesto a enfermedades y malos tratos. No deberías comprar algo producido de esta manera. Pero como vemos, este espécimen piensa más en su satisfacción personal que en el conjunto de sus congéneres. Aquí es donde el Homo consumus se abastece de comida. Caramba, te encantan los alimentos envasados, ¿eh? Claro, son muy cómodos y rápidos de preparar. Pero ¿has pensado en la basura que generan? Ahora le vemos acarreando la gran cantidad de residuos que generan sus hábitos de consumo. Podría separarlos y depositarlos en los diferentes contenedores de reciclaje.
pero claro, eso sería muy incómodo para él. El Homo Consumus descansa una noche más, ajeno a las consecuencias destructivas de sus acciones sobre los recursos del planeta, ignorando y se dirige inexorablemente hacia la extinción. Tranquilo, muchacho. Afortunadamente ya existen individuos como tú que han evolucionado hacia el Homo responsabilus. Como ves, una nueva especie muy similar a ti, pero de costumbres mucho más razonables. ¿Te preguntas cómo sería tu vida si dieras el paso evolutivo? Yo diría que la evolución del Homo Consumus a Homo Responsabilus no parece demasiado traumática. Resumiendo, el nivel de vida del Homo Consumus está reservado a una minoría y es destructivo para todo el ecosistema terrícola. El del Homo Responsabilus es respetuoso con los recursos y con sus congéneres, y si se generaliza, todos los humanoides podrían disfrutar de él de manera equitativa. Por primera vez, una especie animal tiene la posibilidad de cambiar su destino, elegir entre ser responsabilus o consumus. Los líderes de sus manadas deberían poner las condiciones para hacer posible esta evolución masiva, acabando así con el peligro de extinción. Y esto ha sido todo por hoy. La próxima semana volveremos a investigar nuevos y sorprendentes secretos de la vida salvaje en grandes documentales marcianos. ¡Hasta pronto, exploradores! Ok. Están viendo ahí la pantalla completa, sí, en este momento, el PowerPoint. Perfecto. La frase que está arriba está relacionada con la famosa frase de que el lobo es lobo, el hombre es lobo para el hombre. Y aquí queremos dejar una idea relacionada con hasta qué punto, y creo que lo habíamos hablado un poco en la primera sesión, el tema de responsabilidad social individual debería tratarse, hablarse y concientizarse antes de hablar de la responsabilidad social empresarial. Definitivamente,
como lo dice este video, en forma de caricatura, en forma de fábula para niños, parece que el hombre está más preocupado más por el consumismo, por un tema de apariencias, por un tema de comprar el último coche, comprar la última bebida de café en X lugar, para manejar apariencias, para manejar un estatus, un estilo de vida, termina haciendo que esa sociedad se esté autodestruyendo, como lo dice el extraterrestre. Es un animal que se está destruyendo a sí mismo. Aquí una frase de Eric Fromm muy relacionada con lo que acabamos de ver, donde pareciera que cada vez más el hombre se preocupa más por tener para poder ser. Y estamos en una sociedad donde prácticamente nos venden la idea o el cuento de que primero tenemos que tener y hay que matarse por tener para ser alguien, y no a la inversa, no preocuparse por el ser antes de por el tener. Eso es uno de los elementos que viene generando que nuestra sociedad venga en dirección al colapso. Y aquí, esto en gran medida o en gran parte ha sido generado por el mismo mercado capitalista, donde desde varias décadas atrás aparecían premios Nobel muy famosos y queridos por muchos, como Milton Friedman, que nos decían que las empresas o las organizaciones, la única responsabilidad que tenían en la sociedad era la de lucro. Correcto, Patricia. Que el único objetivo que tenían las empresas era generar ganancias y utilidades para sus accionistas. Palabras del Premio Nobel de Economía Milton Friedman, de la Escuela de Chicago. Y eso vino a generar que aparecieran muchísimas empresas y magnates que, sin importar el cómo, simplemente se enfocaban en facturar esas inmensidades de millones y acumular riqueza, sin importar el costo social o sin importar el costo a nivel ambiental. Y ahorita vamos a ver algunos de esos casos. El asunto es que por estas fechas, por los 70s, es donde yo les decía a ustedes desde la sesión número 1 que empiezan a aparecer las éticas aplicadas y la ética aplicada a los negocios. Y aquí se da como ese gran debate. En los 70 se da ese debate entre los Friedman lovers, que respaldaban a ojos cerrados que las empresas, el único o la única razón de ser de ellas era el lucro. Y debo admitir que en algún momento del camino yo creí que eso era correcto. Pero el asunto es que una sociedad, como lo decía la primera diapositiva, y me voy a devolver, disculpen que me vaya a devolver a la primera frase con la que arranqué la presentación. Ninguna sociedad puede ser próspera y ser feliz si en esa sociedad la mayor parte de sus miembros están en la pobreza. Y aquí, cuando yo pongo la fecha de nacimiento y el nombre, bueno, no el nombre, pero pongo el nombre del libro del que escribió esa frase, algunos de ustedes no me creerían si les digo que el autor de esa frase es precisamente Adam Smith, un moralista y filósofo también, uno de los padres del liberalismo económico, que son las bases en las que se fundamenta el capitalismo, que curiosamente, me devuelvo otra vez a donde estaba, que curiosamente son de las bases que le dieron sustento a afirmaciones como esta del señor Friedman en los 70s. Patricia nos dice, no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas. Correcto, no puede ser. Y esto lo vio Adam Smith desde hace cientos de años atrás, hace 200 años atrás. Y nos encontramos con empresas o con organizaciones que lógicamente se enfocan más en el tema del lucro, sin importar el costo social que esto puede traer. Y cuando digo costo social, yo ahora les mencionaba el tema de capital social, o sea, cómo la misma sociedad, el hecho de que cada vez confíe menos en sus semejantes, eso va desgastando las fibras y va desgastando la razón de ser original del ser humano, que es que el ser humano es un animal que vive en sociedad, no somos islas, no podemos vivir herméticos, no podemos vivir aislados,
porque somos un animal hecho para vivir en conjunto. Pero vemos casos, para mencionar ejemplos nacionales, como el caso de expresidentes, como el caso de directivos de un deporte tan famoso como el fútbol, por mencionar algunos ejemplos, que lo que nos viene a decir el doctor Bernardo Klicksberg, que todavía no hemos visto ningún video de él, pero más adelante trataremos algunos de los muchos que tiene. Creo que en alguna clase también se los mencionaba. Él menciona que lo que son crisis de valores y crisis de ética, que no son, que las consecuencias de tener estas crisis es todo lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, ya sea a través de redes sociales o a través de las noticias o en el periódico. Tenemos casos de empresas y de países, no solamente de empresas. Nos encontramos, por ejemplo, y aquí pongo un par de ejemplos bastante conocidos por nosotros, el caso de la crisis en Grecia, que se da como primer país que entra en una situación caótica a nivel fiscal hace una década, donde uno de los principales por qué entra en una crisis y mete a la Unión Europea en una situación complicada es que estaban maquillando cifras, estaban ocultando números, estaban manejando dobles contabilidades que llamamos. Nos dice Nelsi que no hay ningún problema en la sociedad que se resuelva sin la participación de todos, correcto. Pero lamentablemente, como vemos estos casos en los medios, como vemos estos casos, eso va minando o nos va destruyendo nuestra capacidad de creer, confiar en la colaboración con otros. Y lo que vemos en los medios de comunicación constantemente cada vez nos aturde y nos hace creer un poco menos en la humanidad. Lamentablemente es así. Vemos el caso, por ejemplo, de la crisis del 2008, que no me acuerdo si lo hablé con ustedes en clase, pero la crisis del 2008 en Estados Unidos, 2009, se da porque el gobierno le permite a los banqueros, le permite al mercado financiero que haga y deshaga a diestra y siniestra para que se llenen los bolsillos. Muchos de ellos se llenan las bolsas con cientos de millones de dólares para terminar provocando una crisis que termina impactando y derramándose en toda la economía global, donde muchas personas perdieron los ahorros de toda su vida, donde muchas personas hasta terminaron suicidándose, porque estos grandes banqueros de Wall Street habían logrado generar productos financieros desregulados, que lo que vendían prácticamente era basura financiera, para que las personas invirtieran en ella, y después el montón de caos que se generó en el tiempo. Pero esto, si ustedes se ponen a verlo, el origen es un tema de valores, un tema de principios y un tema de moralidad. Y no solamente a nivel de empresas, lo podemos ver a nivel de estados, de naciones. Patricia nos dice que por eso es tan difícil generar alianzas, porque prevalece la desconfianza. Lamentablemente, estos casos generan que se incremente la desconfianza, y eso es el capital social, que es un concepto muy importante que ustedes van a seguir tratando a lo largo de la maestría, el concepto de capital social. Búsquenlo por ahí, para los que no lo habían escuchado antes en Google, donde estamos hablando de nuestra interacción, nuestro relacionamiento y el nivel de colaboración que podemos tener entre nosotros mismos para resolver y atender problemas. Pero podemos seguir con más casos, podemos encontrarnos con empresas grandes que son hasta más grandes que un país. Y aquí viene un caso interesante para analizar. Ustedes se han puesto a pensar, compañeras y compañeros, que en el presente hay empresas que facturan en el año más que el Producto Interno Bruto de Costa Rica. Me explico otra vez. En el presente nos encontramos en un mundo donde hay empresas que mueven más dinero que la economía de un país. Por ejemplo, el caso de Amazon, el caso de Apple, ahora el caso de Huawei, si queremos hablar de Huawei. Son empresas que pueden tener más movimiento de dinero que el Producto Interno Bruto de un país como Costa Rica, o que un país tal vez hasta más grande. Entonces nos encontramos en una sociedad donde ahora hay empresas que tienen hasta más poder que un país. Se han llegado a ser tan grandes con ese tema de la globalización que pueden llegar a tener mayor impacto con sus medidas, con sus políticas empresariales, aún mayores que las políticas que pueda tomar un presidente en una nación. Y aquí veamos algunos ejemplos. De hecho, yo les voy a pedir ahora al final de la sesión que vean este caso, el caso Enron. Les voy a dejar el link aquí en la presentación. De hecho,
No sé si sí se los dije. Ya esta presentación ustedes pueden descargarla de la página mía de jdavidulloa.com. Y ahí pueden descargarla, está en la sesión 3, para que ahí puedan hacerle clic al link y ver la película del caso Enron. Yo sí les voy a pedir que de aquí a la otra semana vean 2 películas. Les voy a mandar 2 películas de lectura, no, de vista obligatoria, que están relacionadas. Una con el caso Enron y la otra con la industria del vestir, la industria de la moda. En el caso Enron, empresarios del mismo Estados Unidos, cómo estafan a los estadounidenses con un tema de producción de gas y producción de energía eléctrica. Y aquí, en este grafiquito que les estoy mostrando en la diapositiva, ustedes pueden ver que este hecho se presenta pasadito el 2000, donde las acciones de Enron caen porque lógicamente las personas, al darse cuenta de lo que hicieron estos señores que están por acá, que ustedes los verán uno por uno en la película documental, se van a dar cuenta que la crisis fue una crisis de valores y una crisis de principios morales y éticos. Nelson nos dice que sucede que ahora todo el mundo quiere sobresalir y que aparezcan sus éxitos sin importar sobre quién pasen. Todos queremos salir en la foto. Ahí sí, es parte del egoísmo que decía el extraterrestre en el video. Somos a veces un animal un poquito egoísta. Por otro lado, no sé si ustedes recuerdan el caso de British Petroleum, que también es otro caso súper sonado, que no me acuerdo si fue que lo mencioné en esta clase o fue en otro lugar, que yo les mencionaba el caso de lo que sucedió del derrame de petróleo en el Golfo de México. No sé si recuerdan de ese caso hace algunos años, donde una empresa de las petroleras, por economizarse unos cuantos dólares de gasolina, por decirlo de alguna manera, ok, ya lo había explicado, gracias, más bien, gracias Nelson, por economizarse unos cuantos minutillos en la vía, termina generando un impacto ambiental, un impacto en la biodiversidad de esa zona que es irrecuperable ahora en el tiempo. Les meten una multa y la multa prácticamente que les hizo cosquillas dentro de sus estados financieros y se llegan a dar cuenta que hasta salía mejor pagar la multa que hacer más correcciones dentro de sus procedimientos. O nos encontramos con casos como el de Forever 21 o como este caso que es uno de los casos más curiosos de restaurantes. Nos dice Caro que British Petroleum es todo un caso de estudio hasta en temas de comunicación por mal manejo de crisis y del trabajo previo que hacía con sus públicos. Correcto, él simplemente no le interesaba. Pero como tiene tanto poder a nivel de miles de millones de dólares, entonces prevalece un poder económico ante un tema de ambiental o social. Porque ahora las empresas pueden tener hasta más poder que un país mismo. Aquí nos encontramos con casos relacionados con salud. No sé si han escuchado hablar del Heart Attack Grill, que es un restaurante en Las Vegas, bueno, es una cadena ya de restaurantes, donde le ofrecen a usted las hamburguesas de triple ataque cardíaco, la hamburguesa del bypass cuádruple, y claro, son alimentos completamente dirigidos a ataquearle las arterias, las venas y todo lo que usted tenga a la hora de comer ahí. Las pastillas, o sea, los confites son en forma de pastillas. Usted desde que llega a la caja lo sientan en una silla de ruedas y lo lleva una enfermera a la caja, haciendo toda la simulación como si fuera muy divertido de que usted está comiendo para ir a terminar en un hospital. Aquí nos encontramos, claro, con principios de neurociencias del consumidor, donde sabemos que al ser humano le gusta lo malo. Todo lo que tenga algo medio malo detrás nos es más atractivo. Ellos están explotando un tema de inconsciente del consumidor para incrementar sus ventas de hamburguesas, pero generando lógicamente un malestar en la sociedad. Para nadie es un secreto los problemas de la obesidad, tanto en niños como en adultos, y el costo social que tiene esto para todos. Nos dice Yeldrin, ¿cómo quitarle a los gerentes? Perdón, sin lentes cuesta un poquito, ustedes comprenderán. El tema de cómo quitar el miedo hacia la alianza. Bueno, hay cosas que se pueden hacer, Yeldrin. Hay cosas que se pueden hacer. Definitivamente atestados, hechos, acciones que se puedan mostrar a la hora de estar haciendo ese tipo de trabajos o de proyectos es lo mejor que uno puede hacer. O sea, menos palabras y más acciones. Yo le puedo decir que en el caso nuestro, a nivel privado, en los proyectos que hemos desarrollado,
uno de los puntos clave al principio es mostrarles lo que hemos estado haciendo en otros proyectos, videos, personas, testimonios, cartas, donde hablan las cosas que hemos estado trabajando, y eso como que ayuda a minimizar un poco el nivel de desconfianza que puede existir, pero por supuesto que es todo un tema para tratar. El tema de la desconfianza en el presente es un tema que está a flor de piel, porque veámoslo en todos los medios, a nivel de las fake news, en redes sociales, ya uno no sabe qué post creer y qué post pensar que es falso. A nivel de negocios, le dicen a usted que invierta, ahorita vamos a ver uno de esos casos, que invierta $1,000 y le devuelven 2,000 y uno se va con todo en ese tipo de cosas. En fin, hay mucha desconfianza y eso es un resultado o una consecuencia de ese hombre que es lobo para el hombre, que ha estado de manera egoísta viendo para adentro, no una economía colaborativa, sino una economía simplemente de una jungla donde se trata de comer o ser comido. A nivel nacional, ¿cómo puede existir personas que justifican ingresos o salarios superiores al de personalidades del globo, por ejemplo? No voy a mencionar puntos ni temas muy escabrosos acá, pero, por ejemplo, ¿cómo es posible que aquí en Costa Rica tengamos alcaldes que tienen un nivel de ingresos mayor al del alcalde o a un equivalente del alcalde en París o en Nueva York? ¿Cómo es que un alcalde aquí puede ganar más que eso? Y cuando se le pregunte a ese alcalde que por qué él gana más, la respuesta sea que porque así está la fórmula, esa es la fórmula que se calculó antes de que él ingresara, y como así está la fórmula, está de la manera correcta. Entonces ahí viene un tema de, bueno, lo legal es moral, el hecho de que la fórmula esté hecha así justifica que entonces un alcalde en Costa Rica gane más que el alcalde de Nueva York, que solamente el alcalde de Nueva York tiene más población que atender que la de toda Costa Rica. O cuando nos vamos, por ejemplo, con el tema de las famosas pensiones de lujo, me voy a meter aquí dentro del paquete, sin mencionar nombres, por supuesto, que un profesor universitario tenga una pensión de 11, 12 millones de colones mensuales, un profesor de una universidad pública, eso, aunque está dentro de la legalidad, eso es aceptable moralmente, eso es algo que nosotros deberíamos de aceptar como válido. Son temas donde nosotros poco a poco hemos ido como adormeciéndonos ante ese tipo de situaciones. O empresas, aquí voy a poner un ejemplo de una empresa que tiene una deuda de miles de millones con la Caja Costarricense del Seguro Social. Y aquí podemos entrar en un tema de, ok, las empresas que le están debiendo ahorita al Estado los cientos de millones y no pasa nada. Cosas o casos donde simplemente se pierde el dinero por hablar de agencias de viajes y empezar un proceso de esos aquí en el país para que las personas que tienen que pagar paguen, es prácticamente que el sueño de los justos. Esos son temas que nos podemos poner a pensar, van más allá a un modelo de negocio, van más allá de una ideología, es un tema del individuo, es un tema de las personas, como dice don Bernardo, es una crisis de principios éticos. Personas que han olvidado un poco el asunto de que no viven solos. Ahora con la aparición, el surgimiento de Internet, ahora cómo nos encontramos todos los días, estoy segurísimo que aquí dentro de los presentes, el tema de que lo llamen a uno para pedirle la cuenta bancaria, la clave, con cualquier excusa, pretexto de factura digital o de que vamos a hacer un cambio en el PIN. A mí me han llamado como 5 o 6 veces diferentes en el último año para decirme que tengo problemas con mi cuenta bancaria y que ocupan mi PIN para resolverme el asunto. O noticias fake news que salen donde aparece, por ejemplo, OneChop, que salió desmintiendo después que él no pertenece a ninguna red de inversores en bolsa, porque hay un montón de gente que al ver a OneChop invirtiendo en eso, cometen el error incautamente de invertir sus recursos. Estamos hablando de una crisis de las personas, dice Caro, las empresas de vivienda que piden pagos para formar prima y al final no hay proyecto. Bueno, sin mencionar nombres, las empresas que le dicen a uno que le construyen la casa y la persona empieza a pagar las cuotas para darse cuenta al final que ese sueño no se va a materializar. Entonces, la pregunta aquí del millón, y lo discutía yo el año pasado con una compañera al final del curso, ella me decía, José David, es que el hombre es malo por naturaleza,
que esas son unas afirmaciones ahí que salen dentro de los pensadores y filósofos de los tiempos napoleónicos. El hombre es malo por naturaleza, o el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Esa es como la discusión que generalmente se genera. Yo soy de las personas que cree de que el ser humano es bueno, que por lo que ve y lo que aprende en el camino, se moldea y transforma su manera de comportarse. Y lamentablemente, eso en la parte educativa se ha dejado de lado. A nivel de educación le hemos dado muchísima más importancia a un tema de conocimientos de memorizar, a un tema de fórmulas notables, a un tema de las fechas importantes, y hemos dejado de lado un tema del ser humano como ser, un tema de ser humano como individuo, como humano, responsable también del entorno inmediato en el que nos encontramos. Eso es un tema que resolvemos con educación, pero ¿qué tipo de educación es la que queremos nosotros empezar a inculcar en las próximas generaciones? Aquí, cuando hablamos de esto, tenemos muchas cosas que podríamos aquí conversar. Por un lado, lo que les mencionaba, hay empresas que ya tienen más poder que un país y por lo tanto eso pone en un papel más relevante de implementar prácticas de responsabilidad social por parte de ellas, porque sus impactos pueden ser mucho más grandes, ya sea en positivo o en negativo, que lo que pueda hacer la iniciativa desde un gobierno. Por otro lado, comprender que hay sectores que lucran de esto y que lógicamente tenemos que competir contra un poder económico muy difícil de desaparecer de un día para otro. La industria armamentista, son sectores que, por ejemplo, Rusia como país, la principal industria que tiene para subsistir como economía, luego del tema de extracción de recursos naturales, es la venta de armas, y la venta de armas a otros países. Entonces, ¿cómo hacemos para que países como Rusia, o hablemos de Estados Unidos, quieran eliminar, disminuir ese tipo de industrias que mueven prácticamente que un porcentaje importante del 1, del 3, del 4 o el 5% del PIB global? Tabacaleras, y como les decía, terminan matando a la mitad de sus clientes. Fabricantes de ropa, que es la película 2 que les voy a pedir que vean esta semana, donde, como decía en la fábula o en la caricatura del extraterrestre, cuando usted va y compra una prenda en 10, 15 dólares, usted está comprando esa prenda con horas de explotación, con una deshumanización del trabajador en quién sabe qué país de Asia o en quién sabe qué país de África, donde a ese muchacho le pagan 10, 15 dólares al mes si tiene suerte, o está como esclavo simplemente trabajando jornadas inhumanas para poder producir en grandes cantidades esa prenda de vestir para que usted la pueda comprar en 15 o 20 dólares. Alguien mencionó algo en el chat, déjenme ver, que el chat se me fue para atrás. Ok, Ariana, usted acaba de decir el nombre de la película que les voy a pedir que vean. Pero ahorita, en efecto, esa es la película. The Real Cost, pero no, se llama diferente, pero es esa película. Ahorita lo vemos en la última diapositiva. Antes de comprar, verificar la cadena de valor. Exacto, Nelsi. Lo que pasa es que ¿quién sigue esa práctica? ¿Quién sigue la práctica de ver quiénes fueron los productores, quiénes fueron los que estaban previo en la cadena y de dónde viene ese producto? De ahí surge el concepto de comercio justo. Saber nosotros que a la hora de que adquirimos un producto que está dentro de esta frase de comercio justo, sabemos que todos en la cadena están recibiendo el pago correspondiente al asunto. La industria de los plásticos, por supuesto, los plásticos en este momento son un sector que se está viendo súper afectado con esta tendencia y con las leyes que se están practicando a partir de ahora. Sí, Nelsi, apoyar a los pequeños productores. Lamentablemente, por un tema, y volvemos al video del inicio de la sesión,
preferimos comprar productos que se vean muy bonitos, de marcas muy bonitas, que nos den cierto prestigio, cierto estatus, sin importar todo lo que está antes de. Y hay que empezar con uno mismo, ¿no? Hay que empezar con nosotros y haciendo conciencia en la gente que está a nuestro alrededor. Pero el tema del pensamiento económico ortodoxo, prácticamente a lo largo de los años, lo que ha tratado de hacer es como de esquinear y dejar el tema de la ética de lado, porque el homo economicus, el homo economicus es el que siempre anda buscando más productividad, mayor rendimiento, mayor beneficio, sin importar lo que va dejando detrás de cola. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque aquí, dentro de lo que mencionaba el video inicial, hay un concepto que las compañeras que son de comunicación no me van a dejar mentir, relacionado con todo esto de las neurociencias del consumidor. Se menciona dentro de la parte de cómo manipular cerebros, cómo manipular el inconsciente de las personas, pero dentro de toda esta teoría de comunicación, para ser más persuasivos por parte de las empresas, entra una especialidad de la economía que se llama la economía conductual. La economía conductual tiene que ver con la irracionalidad en el comportamiento de los humanos. Y esto lo vienen estudiando en los últimos 20 años, por ejemplo, Daniel Kahneman, que es el primer psicólogo que gana un premio Nobel de Economía en el 2002-2003, y Richard Thaler, que gana un premio Nobel de Economía en el 2017. Reciben estos premios Nobel de Economía por lograr justificar de que el ser humano es irracional. Y cuando dicen que el ser humano es irracional, luego de hacer un montón de estudios y experimentos de diferentes casos, se dan cuenta de que el ser humano no es tan homo economicus como creemos y que los placeres, que la parte emocional nos mueve mucho más que la parte racional. O sea, no somos tan lógicos y tan racionales como creíamos que somos o que éramos, sino que somos un animal que se mueve por sentimientos, emociones. Y a la hora de que hay una emoción de por medio, a la hora de que yo veo una marca y se me activa la dopamina en el cerebro, entonces yo voy y compro ese producto sin importar las consecuencias. ¿Por qué? Porque somos seres irracionales. Y ese es el por qué estos señores, Richard Thaler y Daniel Kahneman, ganan sus premios Nobel de Economía en años anteriores, por lograr demostrar esa irracionalidad en nuestro consumo, irracionalidad en nuestra toma de decisiones. Y de ahí viene el problema. Si ustedes se ponen a ver esto y analizar este tema de la irracionalidad de las personas o la irracionalidad en el consumo, si lo hacemos de manera inconsciente, porque así es la naturaleza del ser humano, seguiremos cometiendo muchos errores. El asunto es cómo hacemos para modificar eso en el ser humano, que es tan natural y que lo traemos sin darnos cuenta. Esa es parte del reto. Y aquí estamos en ese reto, en ese movimiento educativo, donde nosotros deberíamos de estar aportando y tratando de hacer conciencia en las personas que están a nuestro alrededor. A mí me duele muchísimo, por ejemplo, cuando yo hablo con profesores del Ministerio de Educación, a veces nos invitan para unos talleres relacionados con finanzas personales, que son personas que viven completamente, disculpen la expresión, pero viven enjaranadas, endeudadas y prácticamente que trabajan todos los meses para en las quincenas y en los 30s, prácticamente recibir todo el ingreso, todo el salario para pagar deudas. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿en qué momento llegaron a ese punto de tanto consumo, de más bien adquirir más bienes y servicios de los que podían darse el lujo de tener? O sea, ¿por qué compraron cosas para las cuales no tenían el poder adquisitivo suficiente? Y ahí vemos otro ejemplo de la irracionalidad en el consumo de nosotros como individuos, como familias. Tenemos que tener el carro del año, los chicos tienen que estar en colegio privado, tenemos que darnos las vacaciones, aunque sea con tarjetazo, con tarjeta de crédito en Cancún o en San Andrés, y publicar las fotos en redes sociales para que todos vean que estamos bien y proyectar éxito. Y no importa que quedemos enjaranados y que no podamos sostener ese estatus, hay que ver de dónde conseguimos créditos o más tarjetas de crédito, personas que tienen 3, 4, 5 tarjetas de crédito. Ese tipo de situaciones son debido a la irracionalidad en el comportamiento del ser humano. Y lógicamente eso es todo un reto porque se resuelve con educación. Aquí nos están diciendo que en TED, en las charlas TED,
que se hable un poco sobre esto, pero la definición que tenemos de la palabra es suficiente, ya les paso el link, ¿ok? Tener y no ser. Tener y no ser, y ahora lo hablábamos al principio, Patricia. Hay como una tendencia muy marcada de que para que yo pueda ser, tengo que tener primero, y si no tengo, no soy. Y eso es muy duro, porque en esta sociedad cada vez es más difícil tener, cada vez somos más habitantes en el planeta, cada vez las condiciones son más complejas, aunque tenemos mayor facilidad para accesar a productos y servicios, también cada día que pasa esto se vuelve más complejo. Y una de las explicaciones del por qué ahora la tasa de natalidad ha bajado tanto es precisamente porque ahora es mucho más difícil que antes, por ejemplo, tener hijos. Antes, abuelo y abuela tenían hijos, pero en el patio había un palo de naranja, había un palo de limones, y entonces los chiquillos cuando tenían hambre simplemente iban y agarraban una naranja, y agarraban un limón, y agarraban una llanta o agarraban un pedazo de madera con un mecate y jugaban con eso todo el día. Hoy el chiquito tiene que tener la tablet, tiene que tener los pañales de marca X y el carrito y el coche que vale 300,000 colones y las tenis de no sé qué, y etcétera, etcétera. Y eso hace que vivamos en un estilo de vida completamente dantesco, un estilo de vida completamente insostenible, y lo que nos termina generando una serie de problemas a nivel psicológico en el tiempo, de estrés, gente muriendo de infartos, ataques cardíacos, etcétera. Consumismo, correcto. Algo han hecho bien las empresas privadas para fomentar y aprovechar esa irracionalidad en el consumo de nosotros mismos. Ahora bien, la responsabilidad social, entonces, partamos del hecho de que puede existir, pero en personas que tengan valores que estén afines con estos temas de desarrollo. Y para eso, la relevancia o la importancia del tema de la educación dentro de todo este proceso, en lo que ustedes y yo estamos prácticamente que en esta maestría, y me incluyo porque yo aquí también sigo aprendiendo un montón todos los años sobre esto. Y el poder de uno que yo les he hablado a ustedes, creo que ya hasta el cansancio, relacionado con esto. Yo les hablé a ustedes del caso de Muhammad Yunus. Él es una de las personas que yo más admiro en cuanto a creer que una persona puede generar un impacto en el mundo. Él es el que yo les decía a ustedes, él es el Premio Nobel de la Paz 2006, que se inventó el Grameen Bank, el banco en Bangladesh, y él ha hecho un montón de proyectos con Danone, les comenté lo que hizo con los yogurts, ha trabajado con Nike. De hecho, él es uno de los que está detrás de este concepto. No sé si ustedes han visto en redes sociales el concepto de las Nike, que están hechas con materiales de plástico recolectados en los océanos. No sé si han visto en redes sociales esos anuncios de unas tenis que son hechas con materiales de reciclaje de la Nike. Bueno, Muhammad Yunus es uno de los que está detrás de ese producto que ha lanzado Adidas y Nike y todas estas empresas. Él es un emprendedor social, él es una persona que entiende que para resolver problemas se ocupa plata, o sea, ocupamos generar riqueza para que con esa riqueza ver cómo hacemos para atender los problemas que el mismo sistema capitalista nos ha generado en el tiempo. Es parte de la idea o el enfoque que yo quiero que ustedes se lleven de este curso en particular. Creo que es el único curso, sí, donde vamos a hablar así tácitamente del tema del emprendimiento social y donde vamos a profundizar más en esto. Porque aquí la idea es comprender que hay cosas buenas que ha hecho el capitalismo. Tenemos que reconocer que, por un lado, el tema de generar riqueza es un punto positivo, mientras que si nos vamos al lado de izquierda, a nivel social, en socialismo se habla de que se reparte o se distribuye la pobreza. La riqueza que se genera en el capitalismo es un punto positivo. Lo que pasa es que hay que hacer una corrección en ese modelo y hay que generar un nuevo modelo que, de hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de ver o leer el documento que publicamos en el 2013 sobre valor compartido, el artículo pequeñito de internet. No sé si algunos pudieron leerlo esta semana o están pendientes de leerlo para los próximos días. El articulito lo que mencionaba en resumen es cómo aparece un Michael Porter, que es otro de los gurús y economistas conocidos a nivel global. Viene Michael Porter y nos dice, el capitalismo es un modelo incompleto. Y él dice o menciona que el nuevo capitalismo debe ser con el concepto de valor compartido. ¿Cómo hacemos para generar riqueza, pero a la vez atendiendo, resolviendo
y dejando un mejor planeta del que nos encontramos. No pueden haber empresas prósperas en sociedades enfermas. Y Muhammad Yunus es un aplicador perfecto. No es un teórico, no es un profesor, no es un académico que anda hablando teoría, sino que es una persona práctica que con sus acciones ha demostrado que se puede generar el cambio y se pueden generar emprendimientos que tengan un impacto positivo en el mundo. Muhammad Yunus es uno de los que nos ha venido a decir que el capitalismo tradicional, el capitalismo salvaje, dejó olvidado en el camino elementos importantísimos como por ejemplo el tema de desarrollar a su personal, o sea, ¿cómo hacemos para que mi colaborador no se sienta, no se vea simplemente como el empleado número 435 de la empresa, sino cómo hacemos para que a través de nuestro proyecto esa persona pueda desarrollarse él y a su familia, y desarrollar su para qué de vida o desarrollar y alcanzar sus anhelos gracias a que colabora y aporta con nosotros. Por otro lado, bueno, aquí en el punto 1, lo que llamamos en el área de recursos humanos, todo un plan de desarrollo personal para que la persona se sienta comprometida con la causa y lógicamente más feliz. Personal más feliz es personal más productivo, al final todos ganan. Si el colaborador se siente pleno, el colaborador no se va a ir de la empresa y de hecho los especialistas en el área de recursos humanos lo que nos dicen es que el empleado no se va simplemente porque sí, se va porque dejó de ser feliz en el lugar. Y si dejó de ser feliz, muy probablemente, y nos vamos a ver atrás los por qué, hubo muchas condiciones dentro de la misma organización que aportaron o sumaron para que ese colaborador fuera infeliz en su puesto de trabajo. Jennifer nos dice, el individuo tiene muchos vacíos internos que tiene que llenar día a día, claro, con lo que tenga más al alcance, y aquí surgen adicciones, las cuales las empresas aprovechan para incrementar ventas. Claro, Jennifer. Y aquí hay una, ¿cómo se llamaba el pupilo de Freud? Jung. Jung, que era uno de los que aprendió de Freud, él decía que el ser humano se mueve por dos motivos. El ser humano se mueve para evitar el miedo o buscando el placer. Y que el ser humano cuando compra está satisfaciendo o está llenando esos vacíos que menciona Jennifer en el chat y no sabe por qué. O sea, yo me siento triste y voy y me compro una jacket de cuero y entonces ya me siento contento. Pero esos son, de alguna u otra manera, formas equivocadas de llenar algunos vacíos que tenemos. Por eso es que existe la terapia de shopping. No sé si ustedes sabían eso, se los había comentado. En psicología existe la terapia de shopping, donde usted va a comprar y entonces usted se siente mejor. Y hay toda una metodología de lo que es la terapia de shopping, pero para llenar vacíos de una manera incorrecta, de una manera momentánea. Es como el alcohol. Yo con el alcohol olvido mis problemas hoy en la noche, pero es un asunto de corto plazo. En el largo plazo me voy a sentir peor mañana cuando amanezca y me dé cuenta de todas las cosas que hice y toda la plata que me gasté en la fiesta. Entonces, en efecto, es una manera de verlo como menciona Jennifer. Tenemos por acá, un segundito porque se me corrió acá, ¿ok? Procurar el bienestar para los consumidores. También importantísimo esto. ¿Cómo hacemos para generar una población de clientes que no estemos matándolos en el tiempo? O sea, ¿cómo hacemos para que con nuestros productos le generemos bienestar a los consumidores? Hablábamos del caso de McDonald's en algún momento, cuando se da cuenta que con sus hamburguesas estaban generando un montón de efectos secundarios negativos, han tratado de reformular y han tratado de modificar sus menús para tratar de hacerlos un poquito más responsables. Por supuesto que tienen mucho que seguir por delante, pero bueno, se dan esos primeros pasos, agregarle el pedacito de piña, agregarle el pedacito de fruta dentro de la cajita feliz, es un avance. Aquí también podemos hablar, imagínense el caso del Heart Attack Grill que les mencionaba hace un ratito. ¿Qué tipo de responsabilidad en los consumidores puede tener una empresa que genera esa cosa de comida que es para taquear arterias? Cooperativas crean fondos para garantizar ahorro a los asociados. Por ejemplo, la generación de alternativas de administración de fondos y de recursos para garantizar una pensión con más recursos o una jubilación más holgada
o un ahorro navideño, etcétera, para que las personas vivan menos alcanzadas. Ese tipo de elementos son relevantes e importantes y el capitalismo en algún momento los dejó, el tradicional los dejó de lado. El tema ambiental, por supuesto, el tema de contaminación de ríos, el tema de generación de dióxido de carbono, por ejemplo, el tema de que ahora varias marcas de automóviles estén en una carrera para ver cómo desarrollan automóviles que utilicen menos gasolina o que del todo no utilicen gasolina, que sean eléctricos. Es toda una carrera que hay empresas como Toyota le ha declarado como bandera principal de su estrategia en los próximos años, prácticamente que eliminar por completo los automóviles que necesitan o requieren de gasolina para poder conducirse. Son cosas que hay empresas que lo han ido viendo, pero lamentablemente en las décadas pasadas esto se dejó de lado, al punto que todavía hay países como Estados Unidos, con personajes como Trump, que todavía sienten que el tema ambiental no es un problema. Menciona Inés, ¿quién era Inés? Bueno, Inés, que conforme vaya avanzando esta conciencia social, las empresas no les va a quedar otra alternativa que analizar su materialidad para ser competitivos. Correcto, porque el mismo mercado, Inés está incapacitada, el mismo mercado va a obligar a las empresas a que se monten en la ola o los consumidores dejan de consumir sus productos. Porque cada vez con la incorporación de esos millennials que hablábamos en algunos de las sesiones anteriores, y de estas nuevas generaciones que vienen con un nivel de conciencia mayor sobre el tema, lógicamente vienen como verdugos y con el tema de redes sociales y la facilidad para divulgar puntos negativos de una empresa, hace que las empresas tengan que andar con zapatillas de cristal y aunque no les guste en algunos casos, hacerlo simplemente para manejar un tema de reputación y un tema de branding sin mayor inconveniente en el mercado. El tema de transparencia, otro elemento importantísimo. Se ha dejado de lado en el capitalismo salvaje el tema de transparencia y por eso ustedes y yo vemos constantemente los casos de empresas que llevan dobles contabilidades, la contabilidad para presentar al Estado y la contabilidad real, donde las utilidades son mucho más grandes y de esa manera pago menos impuestos. Temas de corrupción, empresas chinas aquí en Costa Rica, por ejemplo, que conocemos casos de corrupción, manejo, por ejemplo, en el tema de licitaciones. Aquí hay un tema que nosotros estábamos dando una consultoría hace poquito sobre esto, donde la percepción que hay en cerca del 80% de las personas que participan en las licitaciones, dicen que las ofertas desde que salen amañadas, desde que las ofertas salen con nombre y apellido. Pero lo curioso de esto es que todo el mundo reconoce el problema, pero sigue sucediendo. Eso es como cuando, yo digo que eso es como una doble moral. Si yo veo en televisión que sale el político tal hablando, yo digo, ese político es un tal por cual, pero voy a la calle, me monto en el carro y me paro un tráfico y no tengo problema en ofrecerle 10,000 colones o 20,000 colones de mordida para que me deje ir y no me levante las placas. Entonces, vemos mal al político, pero no vemos mal la mordida que le dimos al tráfico. Ese tipo de elementos dentro de lo que es transparencia, de una u otra manera nos afecta como sociedad y son elementos que tenemos que tratar de incorporar. El tema de inversión social, ¿cómo hago para devolverle un poquito a la comunidad donde yo me encuentro de lo mucho que le estoy dando a la empresa? O sea, me explico mejor. Yo como empresa, ¿cómo hago para devolverle a mi comunidad de lo mucho que la comunidad me está generando a mí hasta a nivel de utilidades? Pero no, lo vemos como un desperdicio. Y si no hay cómo divulgarlo para las compañeras de comunicación, si no hay cómo hacer que eso se pueda mercadear bien, entonces mejor no lo hagamos. No tiene sentido si nadie lo va a ver. Entonces aquí entra una de las preguntas que se hacía uno de los filósofos si no me acuerdo, era Sócrates o Platón, creo que era Platón, que decía, ¿cómo me voy a comportar yo si fuera invisible? O sea, si yo me comporto cuando estoy invisible diferente a como cuando soy visible, yo tengo un problema en mi código de ética o por lo menos en mi escala de valores. Yo debería de comportarme igual visible que invisible. Pero si yo fuera invisible por unos minutos o por unos días, háganse ustedes la pregunta. Si ustedes fueran invisibles por unos días, ¿se comportarían exactamente igual que cuando los ven? O como dijo Alejandro Sanz, si cuando nadie me ve, me voy a comportar diferente, entonces tengo un problema. Era Sanz, bueno, no me acuerdo cuál de sus cantantes. Pero ahí hay un tema de
mi comportamiento ante la sociedad. A nivel de capitalismo también se ha dejado de lado el tema de grupos de interés, solamente se tocan los que vemos a los que les podemos sacar algún tipo de provecho. Si yo veo que puedo sacarle provecho a un grupo en específico, entonces sí me interesa atenderlo, pero si veo que no me va a aportar a nivel económico mayor cosa, entonces lo dejo de lado. Eso es parte de lo que nos ha afectado bastante como sociedad a nivel humano. Nos dicen greenwashing, ¿qué transparencia? Bueno, vamos a ver al final del curso unos reportes de transparencia internacional, donde vamos a ver cómo está Costa Rica dentro del ranking en transparencia. Es como el ranking de la FIFA en fútbol, pero aquí es a nivel de transparencia. Vamos a ver dónde está Costa Rica en este ranking de transparencia. Y en efecto, nos cuesta ser congruentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. El libre mercado, bueno, el libre mercado, qué bonito el libre mercado. Dejemos que el libre mercado sea libre, pero vean qué curioso, el caso que pasó este domingo y lunes. Para la economía capitalista del libre mercado, dejemos que el mercado se autorregule mientras nos sea beneficioso. En el momento que deje de beneficiarnos, entonces cortemos las cosas. Eso es como cuando uno jugaba chiquillo bola en la escuela y se enojaba el dueño de la bola. Entonces, si uno no estaba de acuerdo con que había sido falta y el dueño de la bola decía que se había falta, si uno no estaba de acuerdo, entonces él agarraba la bola y se iba. Bueno, aquí el capitalismo y con lo que ha pasado con Huawei y con Google en estos días y con Trump, muestra un ejemplo de que ellos quieren un libre mercado, siempre y cuando sean con las reglas de ellos y no les afecte a ellos. En el momento que les afecte, entonces ya no jugamos igual. El mercado se ha desregulado mucho. Y aquí yo no soy un defensor del tema de dejar que el mercado se autorregule. Tiene que haber regulación. Ahora, la franja o la línea donde debe estar esa regulación es el tema a discutir. No podemos dejar al ser humano que se autorregule porque ya sabemos las consecuencias de esto. Y los ejemplos que acabamos de ver son una muestra de este punto. Cuando hablamos de un enfoque de economía del desarrollo, estamos hablando entonces de una economía solidaria, de una economía colaborativa, donde Amartya Sen, que es otro de los premios Nobel de Economía que están muy montados en esta ola del desarrollo, lo que nos dicen es que no hay una libertad real si no se libera o se potencia a las personas en esa economía o en esa sociedad. Y la economía del desarrollo lo que viene a decirnos es cómo garantizar en el tiempo la educación, alimentación, vivienda, salario digno, inclusión social dentro de las políticas de desarrollo de una nación. Y aquí hay tres pilares fundamentales que es en los que se centra esto: inclusión, distribución y regulación. Vean que viene el tema de regulación, que era lo que les estaba diciendo hace un momentito. Tiene que haber control, porque sabemos que si dejamos al empresario solo en el mercado, se van a dar los abusos, se van a dar los monopolios, los abusos de poder, y en esa competición por la naturaleza misma del hombre van a darse desigualdades muy, muy fuertes. Nos dice don Jorge, que no he opinado hoy. Saludos, don Jorge. Por eso la desconfianza no solo es con el gobierno, no podemos confiar ni en nuestro propio actuar, menos vamos a confiar en nuestros vecinos si somos un reflejo de la sociedad corrupta. Claro, 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 claro. Pero, bueno, estos principios de la economía del desarrollo lo que nos dicen es que nosotros deberíamos de ser más solidarios. Y de hecho hay todo un concepto de economía social y personas que viven esto y cada vez son más. Lo que pasa es que todavía son muchos los que viven dentro del viejo paradigma del capitalismo egoísta, de tener, del individualismo, como el video lo decía ahora al principio, el primer personaje, que era una persona completamente inconsciente, no le importaba un tema de botar vasos, no le importaba un tema energético, él simplemente estaba por él y listo, sin importarle lo que estaba sucediendo en su alrededor. Lo que pasa es que cada vez somos más conscientes de lo que pasa, porque los mismos medios de comunicación nos los vienen tirando y nos los vienen diciendo ahora por todos los medios, ahora desde el mismo teléfono. Y una economía sin ética es sombría, y por eso la importancia del curso que ustedes tienen que llevar mañana o el viernes con don Omar. Es un curso que
es relevantísimo dentro de la maestría porque no se puede desarrollar una economía sin ética. Así de sencillo. Las bases de esta economía colaborativa o economía solidaria, si queremos llamarle así, las podemos empezar a ver con ciertos conceptos interesantes a nivel de tecnología. Cuando ustedes piensan en Uber, cuando ustedes piensan en Airbnb, cuando ustedes piensan en Waze, estamos hablando de una economía colaborativa. Estamos hablando de usuarios participando, compartiendo información para el beneficio de todos. El éxito de Uber, ¿cuál es? De poner a un montón de personas a que generen un ingreso adicional, por un lado. Por otro lado, poner a más personas al alcance y con mayor acceso un vehículo para transportarse, y al final entre todos ellos están ayudando. El caso de Waze es un ejemplo perfecto de que hay iniciativas que pueden mover a la gente. ¿Por qué yo puedo ver en mi Waze que hay un tráfico a 400 metros? Y aunque estemos hablando de un tema que también es delicado, de por qué tener que avisar que hay un tráfico o no, vean que detrás de eso hay toda una lógica de colaboración. Yo me doy cuenta en el Waze que hay un tráfico más adelante porque otras personas avisaron voluntariamente, nadie les pagó y nadie les exigió, voluntariamente avisaron que había un tráfico, que había un hueco, que había un choque o que había X evento o suceso para no ir por esa ruta. Esas son las bases de la economía colaborativa aplicada a proyectos tangibles y a emprendimientos tangibles como estos de las apps que les estoy mencionando. Ahorita estamos trabajando, para contarles un ejemplo, pero no puedo entrar en mucho detalle por un tema de confidencialidad, pero por ejemplo, ahorita en Costa Rica se está desarrollando una app que lo que va a ayudar es a medir la huella de carbono de las empresas en sus flotillas vehiculares. O sea, usted va a comprar la app, usted es empresario, tiene 10 camiones, y a través de esta aplicación usted va a poder medir realmente cuál es su impacto al año, por mes, por día, de cada uno de sus camiones o de toda su flotilla en cuanto a un tema de carbono. Son aplicaciones que van a trabajar en conjunto con otras gratuitas. De hecho, esta aplicación se basa en varios elementos en lo que es software libre. El software libre es una serie de, por decirlo de alguna manera, por explicarlo de alguna forma, es una serie de informáticos que regalan su programación para que todos puedan utilizarla y no la cobran, o sea, la están realmente dando al mundo para desarrollar aplicaciones como estas. Y son iniciativas bastante interesantes. En Chile, por ejemplo, está saliendo un señor que agarra el agua que está sucia y la mete en un aparatito y sale limpia, la transforma en plasma y después la transforma en agua limpia. Y entonces llegaron unas empresas a comprarle la patente porque querían hacer de ese producto un producto para venderlo a nivel comercial y sacarle una millonada de plata, y él dijo, no, yo quiero que este producto sea para las comunidades que tienen problema con el acceso de agua potable. Si yo les doy mi patente a ustedes, a empresas privadas, ustedes van a lucrar con eso y eso va a provocar que este producto no sea asequible para las familias que más lo necesitan. Y yo quiero que este producto sea para familias que no tienen poder adquisitivo, que tienen más dificultades, que están en una zona rural alejadísima y que no tienen los medios para acceder a agua potable de la misma manera que la tenemos nosotros aquí, por ejemplo, en San José o en Heredia. Nos dice Jennifer, manejamos ahora mucha información y una velocidad salvaje. Cuando estamos procesando una, ya otra es más actualizada. Hay momentos que es tanto que nos saturamos y nos cuesta discernir entre lo que nos conviene o no. Sí, y eso se llama a nivel de comunicación, a nivel de mercadeo, sobrecarga sensorial. Estamos expuestos a tanta información, es tanto el ruido que tenemos en nuestra mente que nos satura y más bien hace que rebotemos toda la información que nos entra, porque más bien estamos en un exceso de información, viviendo un exceso de información en el día a día, que también nos complica hasta tomar mejores decisiones. Y aquí ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Juan, Pedro y Pablo en esta diapositiva? Aquí ya el profe definitivamente se rayó. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es el principio básico de la economía colaborativa. Generalmente en la economía capitalista tradicional, lo que nos enseñan es que Juan tiene que velar por Juan sin importarle lo que le pase a Pablo o a Pedro.
Pablo tiene que velar por Pablo sin importarle lo que le pase a Juan o a Pedro. Y Pedro tiene que velar por Pedro sin importarle lo que le pase a Juan o a Pablo. Ese es el principio básico, egoísmo, donde predomina el individualismo y simplemente, como dirán por ahí, primero yo, de segundo yo, tercero yo, y si sobra tiempo, de cuarto yo. En la economía colaborativa, el principio lo que nos dice es que si Juan se preocupa por él y por Pablo y Pedro, si Pedro se preocupa por él y por Juan y Pablo se preocupa por Pablo y por Juan y por Pedro, ahora cada uno de ellos tiene más ayuda. Si ahora Pedro es también ayudado por Juan y por Pablo, ahora Pedro también va a verse beneficiado de que no está solo. Ahora Juan y Pablo también suman dentro de su protección, si queremos llamarlo con esa palabra, para subsistir o mantenerse como especie. Y esta economía colaborativa es la base de la nueva economía que nos va a tocar incorporar dentro de la sociedad. Una economía muy superior a la capitalista, donde por supuesto va a seguir el tema del lucro, pero ahora pensando también en cómo lucramos y a la vez resolvemos problemáticas en la sociedad. Eso es un tema que se las viene trayendo en los últimos años y que definitivamente va a ser el futuro de nosotros si queremos subsistir o sobrevivir como especie en el tiempo. Aquí nos aparece don Amartya Sen, este señor, premio Nobel también de Economía. Yo solamente les ando hablando de premios de Economía. Voy a hablarles la otra clase de los segundos o de candidatos. Candidatos o premios Nobel de Economía. Este señor nos dice algo que es súper interesante. Él es uno de los defensores de las libertades para hablar de desarrollo. Él dice que dígame o hábleme de una sociedad donde el hombre sea libre y yo le hablaré de una sociedad donde el ser humano se ha desarrollado a plenitud. Y dentro de su estilo de pensamiento, él está casadísimo también con este movimiento, si queremos llamarlo así, que lo que busca es cómo hacemos para volver a incorporar la ética o el rol de la ética como un papel fundamental dentro del comportamiento humano y dentro del comportamiento de nosotros como profesionales, indistintamente del área en el que nos enfoquemos o especialicemos. Lamentablemente nos hemos convertido en un ser humano lleno de conocimientos, pero que hemos olvidado las bases, hemos olvidado los principios de lo que nos trajo a evolucionar hasta el día de hoy, que fue la colaboración. Y por un lado, lo que nos dice don Amartya Sen es que nosotros no podemos pensar en una economía capitalista tradicional tampoco. Se ha olvidado esto, se ha dejado de lado y las empresas hoy tienen más poder que nunca. Entonces, es donde tenemos que hacer mucha conciencia. Por supuesto que en la sociedad, en el individuo, en sociedad civil, en el sector público, pero bajo la premisa de que ya hay empresas que tienen más poder y pueden mover más dinero que un mismo país, pues por supuesto que la relevancia del tema de responsabilidad social, o mejor dicho, sostenibilidad, debe tomar un rol o un papel mucho más importante en nuestra sociedad. Aquí estaríamos hablando prácticamente de las ideas o las reflexiones que quería compartirles hoy en esta sesión. La próxima semana, ¿qué tenemos? La próxima semana tenemos el tema del concepto de responsabilidad social, ya propiamente. Vamos a ver un poco la evolución, que no sé si ya la tocaron con Luis, conmigo la vamos a repasar muy rápidamente. Y vamos a entrar a ver el tema del Balance Scorecard, que es el modelo, pero el Balance Scorecard social, que es el modelo con el que yo quisiera que desarrolláramos los proyectos finales, que es la manera en la que le vamos a dar forma al plan o al proyecto que ustedes van a desarrollar. Luego de esta sesión, volveríamos ya a entrar con los ODS propiamente. Y aquí está lo que quiero decirles desde el principio, desde el inicio de la sesión quería decirles esto, no sé por qué. Hay dos lecturas que sí les voy a pedir que las hagan para la próxima semana. Estas dos lecturas las pueden encontrar en mi página, están donde dice la sesión 3 de hoy, 2019. Ahí van a encontrarlas con los nombres así como están, tal y cual. Ética, valores y responsabilidad social. Y la responsabilidad social y la contribución al desarrollo. Son las dos lecturas. Son chiquititas, son pequeñas. Y les quería pedir que vieran dos películas. Aquí les puse más por si tienen más tiempo y quieren ver más. Yo sé que Inside Job la van a ver o la están viendo con Luis. Me preguntan, consulta dónde bajamos las presentaciones de clase y también su programa. En la página.
www.jdavidulloa.com. Ahí entras en el menú a donde dice una y ahí dice el código 5254. Ahí bajas y cuando bajas al puro final, creo que está de último de los cursos, ahí aparece el curso de Maestría en Responsabilidad Social. En ese curso lo que haces es que el material que hasta dice la semana 3 es lo que hemos ido trabajando en el curso. Ya la subí, correcto, Nelcy. Ya puede ver la presentación de hoy, la subí de hecho antes de empezar la clase. Y lo que les iba a decir, aquí están las 2 lecturas en la semana 3 con el nombre que ustedes van a encontrar aquí mismo. Y en la parte de películas está el caso Enron, que me interesa que la vean esta semana porque es el tema que tratamos hoy en la clase. El tema de la ética como la raíz o el origen de muchos desastres que tenemos como seres humanos. Y The True Cost. The True Cost es la segunda película que quiero que vean. Las otras 2, Inside Job y la serie Dirty Money. Inside Job no les voy a pedir que la vean, repito, porque la están viendo con Luis. Y la serie Dirty Money son varios, ¿cómo les podría decir? Son documentales como de 40 minutos, que esa se las recomiendo, esa es opcional. Esa se la recomiendo para que la vean con calma, con palomitas de maíz a lo largo de la maestría, porque si no me equivoco son como 10 o 15 capítulos. Eso simplemente es un plus, no es para el curso propiamente. Para el curso, repito, The True Cost, que está en Netflix, y el caso Enron, que está en el enlace que les estoy compartiendo. Me preguntan aquí en el chat, un segundito porque veo un montón de preguntas, voy. Todas son para la próxima semana, todas son las 2 preguntas, perdón, las 2 preguntas. Todas son estas 2 lecturas, Linet. Para la próxima semana son estas 2, ética, valores y responsabilidad social, y la responsabilidad social y contribución al desarrollo. Esas 2 son para la otra semana. Inside Job no está en Netflix. ¿Sabe dónde se puede ver? Bueno, yo la tengo en un DVD. Vayan a cualquier video y ahí las tienen. Ahora, claro, ya que voy a hacer publicidad y todo. Hay una plataforma que se llama Rexpelis. Ya aquí yo haciendo publicidad. Rexpelis.com. Esa es una plataforma como Netflix, pero es gratuita. Ahí no hay que pagar nada. Y creo que ahí tiene Inside Job. Porque en Rexpelis tienen un montón ahí. La buscan como rexpelis.com para los que quieren buscar la de Inside Job. Patricia Pereira, 15254, correcto, ya la subí. Todas son para la próxima semana, son 2 preguntas, las 2 que les están aquí en la diapositiva. Inside Job no está en Netflix, ¿sabe dónde? Sí, les dije en Rexpeli. He visto algunas, muy buenas. Ok, la serie de Dirty Money son varios capítulos, no son para este curso, simplemente fue una recomendación que quise ponerles ahí para que ustedes en sus ratos libres a lo largo del resto del año las puedan hojear. Rexpelis, sí, Rexpelis, así como suena, rexpelis.com. ¿Cómo se llama? Patricia Pereira, ¿cómo se llama quién? Adriana Araya, ¿cómo se llama? Rexpelis. Ok, listo. Con gusto. Y aquí, si ustedes ven al final en la diapositiva, dice video, ética y RSE. Aquí está grabada la charla de responsabilidad social, la clase de hoy que dimos el año pasado, que es una repetición de este video de hoy. O sea, si quieren, no lo vean. Esto es una repetición de lo que di hoy en esta charlita corta de hora y media con ustedes. Nunca he usado Amerigo, no sabría decirle Nelcy si es pregunta o si era afirmación, porque ahí suena como pregunta. Repito entonces, nada más como para ordenar un poquito aquí la cosa. Para la próxima semana, estas 2 lecturas son obligatorias. Vienen a reafirmar lo que estuvimos conversando hoy. Y les voy a pedir que vean estas 2 películas. Caso Enron, que esta dura como hora 40, hora 50 minutos, y The True Cost, que fue la que mencionó ahora. ¿Quién la mencionó? ¿Quién fue la que se me adelantó? Puntos menos, ¿quién fue la que se me adelantó ahora? Adriana. En el caso de la película que nos dijo Adriana, The True Cost, la película está enfocada en la industria del vestir, en la industria de la moda y en la explotación de las personas. Entonces, habla del caso de Bangladesh. ¿Qué pasó?
Santísima. ¿Quién se metió por ahí? En el caso de The True Cost, el asunto es que vienen muchos de los casos estilo Bangladesh, de personas que ganan 20, 22 dólares al mes trabajando jornadas de 16, 18 horas diarias para producirle a las empresas que le terminan produciendo a las grandes maquiladoras o a las grandes marcas de la moda que ustedes y yo tenemos de seguro dentro de nuestras prendas de vestir, dentro de nuestros closets. Después de ver ese documental, dejé de comprar ciertas marcas de ropa. Entonces, repito, 2 películas y 2 lecturas. Las 2 lecturas que ven en pantalla y la película del caso Enron, que no la van a encontrar en Netflix, la van a encontrar en este link, y The True Cost, que sí la van a encontrar en Netflix. Eso para efectos de el cierre de la clase de hoy. Preguntas, dudas, consultas, ataques. Ok, entonces, en el caso de que no hay preguntas, dudas, consultas ni ataques, por el momento, la lectura no tiene enlaces. No, en él sí. En el caso de estas 2 lecturas, las van a encontrar en la página. De hecho, denme un segundito para mostrarles la página, por favor. Denme un segundo. Voy a compartirles algo. ¿Están viendo mi pantalla de la computadora? ¿Están viendo aquí donde dice YouTube? Sí, perfecto. Entonces voy a poner jdavidulloa.com. ¿Están viendo ahí mi página? ¿Sí lo están viendo? Dígame sí, por favor. Sí, ok. Entonces, aquí en la página ingresamos a donde dice Universidad Nacional y aquí vamos a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar hasta aquí. Y si ustedes ven, aquí aparece donde dice lección 2, o sea, esto dice lección 2 porque es realmente las lecciones donde hemos podido sentarnos a hablar de clases, pero ya viene la presentación de hoy, dice lección 3 2019, esa es la presentación que utilicé hoy. Y aquí mismo, dentro de este mismo párrafo, viene la lectura, si ustedes le dan clic aquí, la lectura de ética, valores y responsabilidad social, y si le dan clic acá, la responsabilidad social y la contribución al desarrollo. Son las 2 lecturas que tendríamos, más las 2 películas, la de Netflix, la de True Cost, y la del caso de Enron, que de hecho, les voy a ser muy honesto, son 2 películas obligatorias para alguien que saque una maestría en este tema de responsabilidad social. Más allá del curso, disfrútenlas, porque estoy segurísimo, los van a poner a reflexionar bastante sobre estas ideas que hemos estado conversando en estas semanas. Chicas y chicos, de mi parte un gusto. Alguien preguntó por ahí el tema de los temas. ¿Quién fue el que lo preguntó? Bueno, alguien lo preguntó. Yeldrin fue. Envíenme un correo, o sea, escoja una líder por grupo y envíenme un correíto con el nombre de los integrantes y cuál es el proyecto que quieren desarrollar. O sea, de manera muy informal, o sea, profe, somos Juana, María y Petra y el tema que queremos desarrollar o el proyecto que queremos hacer es tal y tal cosa. Queremos hacer lápices que traigan una semilla en la punta, a la parte del borrador, para que luego de escribir tiremos el lápiz en el zacate y nazca un árbol. Ese es el proyecto. Entonces, ustedes me ponen eso y yo los voy a ir ahí respondiendo y viendo cada uno de los proyectos. Si tienen varias alternativas, me ponen las 3 alternativas. Profe, somos Juan, Pedro y Pablo y tenemos estas 3 ideas y no nos hemos decidido. ¿Cuál nos recomienda? Y ahí yo les haré mis observaciones también. Se vale comenzar por definir, claro, es que el proyecto tiene, por ejemplo, ese que les acaba de decir, lápices que tienen una semilla, que yo la tiro al final, de que consumo el lápiz, la tiro para sembrar un arbolito. ¿Cuál es la problemática que estoy tratando ahí? Bueno, sembrar un árbol, ¿para qué? La justificación de por qué queremos incentivar en los niños que cada vez que terminen de escribir con un lápiz, quieran sembrar un árbol. Adriana Díaz, esos lápices existen. Yo he escuchado de conceptos similares a lo que les acaba de decir. Hay unos que son en forma, el borrador, después de que usted termina de borrar, se tira la semilla, pero sí, son parte de proyectos que vienen a tratar de generar, por ejemplo, conciencia en los niños. Entonces yo podría decir, ojo, el tema del lápiz me ataca
varios objetivos de desarrollo. Por un lado el tema ambiental, pero por otro lado el tema de educación. Estamos educando en los niños un tema de conciencia ambiental. Pero bueno, no les voy a distraer más. Chicos, chicas, de mi parte, un gusto. Envíenme un correíto nada más, una persona por grupo, para que me quede ahí registrado en el correo cuáles son los temas y cuáles son los participantes por tema, o sea, los integrantes de cada grupo. Y Dios mediante, nos vemos de en 8, si tenemos salud y Dios lo permite. De mi parte, un gusto, un placer haber podido compartir con ustedes una noche más. Podéis ir en paz. Buenas noches.